Comenzamos. Tejido vegetal. En el tejido vegetal debes saber tú que es una agrupación de células con una estructura determinada que realizan una función especializada. Los tejidos vegetales se caracterizan por estar formados en base de células vivas y células muertas. Muy bien. Entonces, los principales tejidos de los organismos vegetales se clasifican en estos 5 grupos. Tejidos de crecimiento o meristemático, lo que corresponde en el tejido animal sería el tejido embrional. El tejido epidérmico y protector, el tejido parenquimático, los tejidos conductores y los tejidos de sostén. ¿Cuántos son? Son 5. Y quiero que lo memorices. Quiero que lo memorices. El tejido de crecimiento mayormente lo encontramos en las extremidades. O sea, lo encontramos en la parte, o bien en la punta de la cofia o pilorriza, de la raíz, aquí, o en lo que es la punta apical, o llamado yema vegetativa, aquí. Son puntos de crecimiento de la planta. Son puntos de crecimiento de la planta. Se permite el crecimiento mayormente en longitud. Este permite que crezca hacia arriba y este permite que crezca hacia abajo. Tiene tejido de crecimiento meristemático. El tejido protector es netamente, tiene que ver con lo que cubre su cuerpo. Como el de nosotros sería la piel, algo así. Entonces tenemos el epidémico y protector respectivamente. El parenquimático es el que va a estar formando los órganos. Y van a haber varias funciones. Hay una función de almacenar agua, o se llama acuífero, el parénquima acuífero. Otros almacenan aire, parénquima airífero. Otros almacenan cloroplastos para realizar fotosíntesis, se llaman parénquima clorofiliano. Y otros simplemente reservan sustancia, como el almidón, se llama parénquima de reserva. Y luego tenemos los tejidos conductores que tienen que ver con el xilema y el floema, que ya lo hablé en la clase anterior. Y luego tenemos con lo que es el de sostén, es el que va a mantener tejido la planta y que no se caiga, y tiene esa función. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a continuar y vamos a hablar del primero. Vamos a hablar del tejido meristemático. Se caracteriza, ¿por qué? Porque como es un tejido, primero que está en continua división por proceso de mitosis. Vamos a observar que hay 2 tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son las células que crecen en longitud, se alargan, se superponen y están en las raíces, en los troncos y las ramas. Y los secundarios crecen en grosor. Las paredes se ensanchan, los árboles y los arbustos. Entonces, en forma general, tenemos 2 meristemos, primario y secundario respectivamente. Ahora, escúchame bien, el tejido meristemático primario está presente en las yemas y en los conos vegetativos, y también su función es netamente crecimiento en longitud. Y el tejido meristemático secundario es el cambium y el felógeno, acuérdate de esos términos, y sirve para el crecimiento en grosor de la planta. Muy bien, pero hay un tercero, ¿no? Es el accidental. El accidental es cuando la plantita sufre un accidente, se rompe una rama, etcétera, y sirve para cicatrizar sus heridas. Su función es netamente cicatrización. Y ahí tenemos los 3 variedades de tejido meristemático y vamos a seguir hablando de cada uno de ellos. Ahí observamos el tejido primario, están en la yema apical y en lo que son la parte inferior del meristemo primario apical, inclusive en la cofia y pilorriza. Y el meristema secundario está alrededor de la planta para lo que es el crecimiento en grosor. Muy bien, ahí está, crecimiento del meristema, tejido de crecimiento de ápice y raíces. Observemos una imagen de sus células que se están dividiendo. Las células están en pleno proceso de división. Entonces, vamos a observar que lo encontramos tanto, ahí lo vemos, en la yema apical, como en el llamado ápice caulinar, y en la yema de la raíz, llamada cofia o pilorriza. Vamos con los tejidos protectores. A ver, vamos a ver quién protege a lo que es específicamente las plantas. Tenemos un tejido epidérmico, está hecho por células vivas, y mayormente son las partes jóvenes de la planta, y un tejido suberoso, que mayormente están hechos por células muertas, y están en las partes adultas de la planta. Entonces, ahí viene la gran diferencia. Viene la pregunta, profe, entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar en una planta la parte de tejido epidérmico con la parte suberosa?
te vas a dar cuenta que tiene características. El epidérmico, mayormente, es como la piel de todos los órganos de la planta. Están formadas por células aplanadas que protegen a la planta y evitan la pérdida de la humedad. Estos presentan unos pequeños poros que se le conoce con nombre de estomas. Y aquí donde se realiza el intercambio gaseoso y el proceso de transpiración o pérdida de agua en forma de vapor. Una ampliación para que observes estos estomas. Todo estoma está formado por dos células guardas que tienen la forma de riñones o frijoles y un espacio interno llamado ostiolo y unas células anexas de soporte llamadas células anexas. ¿Sí? Estas son las partes de un estoma. Ahí lo ampliamos mucho más con el microscopio. Y aquí donde se realiza el intercambio gaseoso. Avanzamos. Tejidos protectores. Seguimos. Estamos hablando de la epidermis y el suber, ¿no es cierto? La epidermis, formada mayormente por células transparentes, que cubren las hojas y a los tallos jóvenes. Muy bien. El suberocorcho tiene células muertas de gruesas paredes alrededor de las raíces viejas, tallos gruesos y troncos respectivamente. Entonces, suberocorcho debes saber que está hecho por células muertas. Están impregnadas de una sustancia llamada suberina. Y las células son aplanadas y de corte cuadrado. Y le dan gran resistencia. ¿Quién de ustedes no se ha acercado al tronco de un árbol? Y con tus uñas quieres rasguñar al árbol, tus uñas se rompen, no puedes lastimar al árbol. ¿Por qué? Porque está protegido por el suberocorcho. Son células muertas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma este suberocorcho? Bueno, poco a poco se reemplaza la epidermis en sus funciones y se encuentra protegiendo tanto raíces, tallos de las plantas adultas perennes. Ahora, ¿te acuerdas de los puntos donde se realizaba el intercambio gaseoso? Ya. Esos puntos se mantienen en los troncos y se le conoce como lenticelas o llamado lentejuelas. Y aquí donde también realiza el intercambio gaseoso, también realiza lo que es la evaporación del agua, etc. Entonces, cada vez que tú te acerques a un tronquito y veas esos puntitos como pequitas, son las lenticelas y dan espacios para lo que es la respiración, el tejido parenquimático. Debes saber tú, es el tejido fundamental, tiene varias funciones, fotosintético, de almacén, se presenta en hojas, se presenta en tubérculos en forma general, y es considerado el más abundante. Tenemos que está formado por variables células con grandes vacuolas que se encargan de la nutrición. Estamos observando una vista microscópica de células parenquimáticas, pero debes saber su clasificación acá. La clasificación es muy importante. Todo tejido parenquimático es considerado un tejido de elaboración. Tenemos el tejido parenquimático clorofiliano. Su protagonista es clorofila, su función es fotosintético. El tejido parenquimático acuífero almacena agua. Ustedes dirán, profe, ¿para qué una planta necesita almacenar agua? La respuesta es mayormente en zonas donde no hay agua. Ejemplo, los desiertos. Hay otros que necesitan almacenar aire. Pero ¿para qué una planta necesita aire? La respuesta es bien interesante. Ese aire lo necesitan para flotar. Si yo, mira, pero profe, que están flotando en el aire, no, están flotando en el agua. Mayormente tienen que ver con plantas, tienen que ver con el agua. Plantas acuáticas. Las plantas acuáticas, las que flotan encima, se tienen parénquima aerífero. Avanzamos. Ahora vamos a hablar del cuarto parénquima, parénquima de reserva o incoloro. Muy bien, entonces, estimados alumnos, su propio nombre lo dice, ¿no? Tiene una función de reserva. ¿Cuántos tejidos parenquimáticos hay? ¿Cuáles son? El parénquima clorofiliano, el parénquima acuífero, el parénquima aerífero, el parénquima de reserva o incoloro respectivamente. Listo, voy a hablar de cada uno de ellos. Comenzamos. Vamos a hablar de lo que es el parénquima clorofiliano. Se caracteriza por realizar fotosíntesis. Se encuentra principalmente en las hojas. Vemos que las hojas no son iguales. En las dicotiledóneas presentan una distribución y en las monocotiledóneas presentan otra distribución muy diferente. Entonces, vamos a ver, recuerda
El protagonista de la fotosíntesis es un organismo citoplasmático que lo encontramos dentro de la célula. Ahí disperso en su citoplasma en la célula vegetal están los cloroplastos. Todo cloroplasto son organismos fotosintetizadores. Van a realizar lo siguiente. Primero las partes. Tienen una membrana externa, tienen una membrana interna, ¿y qué más observamos? Y un espacio entre ellas, entre estos dos. Entonces, la membrana externa, la membrana interna, y luego viene el citoplasma. El citoplasma, como en la célula se llama citoplasma, acá no se le llama citoplasma de cloroplasto, se le llama estroma, y apúntalo. Aquí se realiza la fase oscura de la fotosíntesis, pregunta de examen. Aquí es donde se realiza la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Dónde? En el citoplasma o estroma de cloroplasto. Perfecto, muy bien. Entonces, apuntado ese dato, ahora nos vamos a dar cuenta que existen a manera de unas llantitas, unas moneditas. Estas moneditas se conocen con el nombre de tilacoides. Y el tilacoides es donde se realiza la fase luminosa de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, la fase oscura y la fase luminosa. La fase luminosa se realiza en la membrana del tilacoides. Este tilacoides se pone uno encima de otro, uno encima de otro. ¿Para qué parece? Parece como si fuera una columna de monedas. Esto se le conoce con el nombre de grana. ¿Cómo se le llama? Grana. Esta columna de monedas, o perdón, de tilacoides, se le llaman granas. Y entre granas y granas existen puentes de comunicación. ¿Cómo se llaman estos puentes de comunicación? Estos puentes de comunicación se les denomina tilacoide del estroma o lamelas. Así se le llaman. Se llaman tilacoide del estromas o lamelas. Entonces está explicado la estructura de un cloroplasto. Dentro del tilacoides encontramos un pigmento y este pigmento se llama clorofila. Y en la superficie hay un pigmento. ¿Cómo se llama? Se llama clorofila. Y es el responsable del color de las plantas. Si a ti te dicen, ¿quién le da el color verde a la planta? La respuesta es la clorofila. Pero si te hacen la repregunta, por ahí un genio, por ahí que tengas ahí al costado de amigo, ¿quién es el que le da el color verde a la clorofila? El que le da el color verde a la clorofila es un elemento químico, se llama magnesio, Mg. Entonces, el magnesio, este elemento químico, es el que le da el color verde a la clorofila, a este pigmento. Muy bien. Con esto ya hemos avanzado varias preguntitas tipo examen, característicos. Avanzamos. Vamos a hablar de otro tipo de parénquima, uno que almacena aire. Mira, si te vas a dar cuenta, tiene espacios y están cubiertos de aire. Ustedes dirán, ¿pero para qué, profesor? Este parénquima airífero que tiene almacena aire aparece en las plantas acuáticas. Necesitan utilizar ese aire para poder, como un flotador, ¿no? Lo presentan las hojas, lo presentan las raíces. Entonces, son células que tienen espacios aéreos llamados cámaras airíferas, donde circula el aire, que no solo sirve para la aireación, sino también como elemento de soporte y flotación propiamente dicho. Entonces, vamos a observar ahí unas fotos microscópicas del parénquima airífero. Interesante. Avanzamos. En un medio desértico, la planta necesita almacenar agua. Aparece el parénquima acuífero. Mayormente está relacionado con plantas desérticas. ¿Cómo se llaman las plantas que están adaptadas en el desierto? Se llaman xerófitas. Y cada vez que tú cortas un cactus es suculento. ¿Qué significa? Tiene gran cantidad de agua, porque almacena agua. Esta es su función. La pregunta es, profe, ¿y cómo llega el agua? Si estamos en un desierto, ¿cómo llega el agua a esta planta? La respuesta es por neblina. Viene en las madrugadas, pasa neblina, y ellos tienen la capacidad de capturar el agua y la neblina, y lo guarda y lo acumula. Muy bien. Luego tenemos uno que almacena, el almacenador. Mayormente debes saber que la planta es una fábrica que elabora glucosas en cantidad. Estas glucosas tienen que ser almacenadas obligatoriamente. ¿Por qué? Cuando una planta almacena, por ejemplo, imagínate que almacenen glucosas, solamente en forma de glucosas, involucraría mucho espacio. Pero si lo almacena en forma de esa glucosa lo transforman en almidón, ahora sí es mucho más reducido. Este parénquima de reserva vamos a encontrar en las raíces como la zanahoria, en los tallos como la papa, en los frutos carnosos como la manzana,
Dirán, profe, pero la papa no es un tallo, la papa es una raíz. Te equivocas. La papa es un tallo subterráneo. Profe, ¿cuál es el criterio que tiene usted para mencionar la papa es un tallo subterráneo? Simplemente que todo tallo tiene yema. ¿Has visto cuando has pelado una papa, no ves los ojitos de la papa? Son las yemas. Los únicos que tienen yemas es el tallo. La raíz no tiene yemas. Y es por eso que la papa es un tallo subterráneo. Continuamos. Luego vamos a ver, observamos, vamos a observar imágenes microscópicas y observamos una célula de parénquima con reserva, más o menos en forma de lentejas. ¿Vemos? Célula parenquimática con granos de almidón simples y compuestos en una médula de Guayaquil. Avanzamos. Ahora vamos a hablar de tejido conductor o de transporte. Debes saber que toda planta, así como todo ser vivo tiene sus arterias y venas, las plantas también lo tienen. Están constituidos mayormente este parénquima de transporte por células alargadas, superpuestas unas a otras, de manera que forman finos tubos llamados vasos conductores, donde circulan la sustancia nutritiva. Entonces, vamos a ver, vamos a tener presente, ¿con qué nombre se le conoce a ese tejido de transporte? Se le llama xilema y floema. ¿Para qué sirve el xilema? ¿Con qué otro nombre se le conoce el xilema? Se le llama vasos leñosos o capilares. Transportan la savia bruta. Y el floema, ¿cómo se le llama? Se llama vasos liberianos o cribosos. Va a transportar la savia elaborada. ¿Qué es la savia bruta y qué es la savia elaborada? La savia bruta no es otra cosa que agua con sales minerales. Y la plantita, observamos claramente, el agua sube. El agua sube por las raíces. Ahí está. Sigue la secuencia del agua. ¿Y es llevado por quién? Por el xilema. El xilema. Lleva agua más sales minerales. Lleva agua más sales. ¿Cómo se llama? Se llama xilema. Y lo va llevando. ¿Hacia dónde? Hacia las hojas. ¿Para qué? Para que realice el proceso, se llama fotosíntesis. ¿Qué hace el proceso de fotosíntesis? Transforma la materia inorgánica en materia orgánica. Transforma la materia inorgánica en materia orgánica. Transforma el agua y sales minerales en glucosa. Es un carbohidrato importante, la glucosa. Esta glucosa, conjuntamente más el agua que está presente, esto es importante porque estos dos van a formar lo que se llama la savia elaborada. ¿Cómo se llama esto? Se llama savia elaborada. ¿Y esto cómo se llama? Se llama savia bruta. Entonces tenemos la savia elaborada y la savia bruta. La savia elaborada observa las flechitas, de las hojas hacia la raíz, de las hojas hacia las mismas hojas, hacia los frutos, hacia las flores. Entonces, lleva el alimento, en otras palabras, lleva el alimento. Cerramos. ¿Qué observas? El xilema y el floema. ¿El xilema qué lleva? Va a llevar agua, que son los círculos azules, y va a llevar sales minerales, que son los círculos plomos. ¿De dónde va? De la raíz, ¿hacia dónde? Hacia las hojas. ¿El floema qué transporta? Agua y también alimento. Y observamos que van a haber unas pequeñas láminas llamadas cribas. Por eso también se llama vasos cribosos o liberianos. Liber. Muy bien. Vamos a ver específicamente su estructura, ¿no? El xilema o leño. Conjunto de vasos leñosos donde circula el agua y las sales minerales que es las que transportan la savia bruta. Y tienen varias formas, ¿no? Me hace recordar mucho para espiralar un trabajo, ¿no? Vas a ver que hay espirales chiquitos, hay espirales más grandes y otros más grandes, y sus formas también pueden variar. Algo parecido pasa con el xilema también. Algo muy parecido pasa con el xilema. Muy bien, avanzamos. Tenemos los cribosos, o llamado la criba, dicen, el conjunto de vasos liberianos donde circula el agua y las sustancias orgánicas, su función es llevar la savia elaborada. Perfecto.
Vamos a hacer un corte. Presta atención al corte. Corte de plantas. Tenemos una planta leñosa y dos plantas herbáceas. La primera planta herbácea es dicotiledónea y la segunda es monocotiledónea. En las dicotiledóneas, no, vamos con el leñoso, tallo leñoso. Características, no te olvides. El F transporta la savia elaborada y el X la savia bruta. X, imagínate como error X, savia bruta. F como savia elaborada. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir subrayando las... Ahí está. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos? Cortamos un tallo leñoso. ¿Dónde encontramos la savia, el xilema? En el centro. Lo encontramos en todo el centro. Ahí está el xilema. En todo el centro. Ahí está. Y profe, ¿y dónde encontramos el que lleva la savia elaborada? Ah, lo que lleva la savia elaborada lo encontramos alrededor. Ahí está, el floema. Alrededor, ahí lo vemos. Alrededor. Alrededor. La misma lógica sigue para toda planta. Siempre por el centro sube la savia bruta y por el perímetro baja la savia elaborada. Vamos a ver acá en el siguiente gráfico. A ver, ¿dónde está lo que es el floema? Observe el floema. Está por afuera. Está por afuera. Está por afuera. ¿Y dónde está acá el floema? El floema está por afuera. Mayormente estos puntitos que están afuera es floema. Todos los puntitos que ves allá afuera es floema. Y profe, ¿y el xilema? Ah, el xilema es la parte de adentro. La parte de adentro. Mira, observa. Todo lo que está acá en el centro. Este es el xilema. Vasos que van a llevar de abajo hacia arriba. Mira, observa. El xilema, todo lo que está adentro. El floema, todo lo que está afuera. Entonces, si te das cuenta, la lógica es igual para todas las plantas. Que son los llamados tejidos mecánicos o de sostén. Estos tejidos mecánicos o de sostén están formados por células con paredes celulares muy gruesas, llenas de celulosa, que le dan firmeza, soporte y protección a los órganos de la planta. Tenemos el tejido colenquimático y el tejido esclerenquimático. El tejido colenquimático formado por células vivas, es el llamado células colenquimáticas, y el esclerenquimático por células muertas o escleroides o pétreas, respectivamente. Entonces, este tejido colenquimático es la parte verde de la planta, ¿no es cierto? Llamado colénquima. Es un tejido flexible formado por células vivas. Se encuentra principalmente en los tallos herbáceos y en los pecíolos. En cambio, en el tejido esclerenquimático o esclerénquima, es un tejido muy duro, formado por células muertas, llenas de celulosa, y esto se debe a que la pared celular es tan gruesa que ocupa el contenido celular. Y muere, ¿no? Además, muere. En el tejido esclerenquimático, esclerénquima, se encuentra sobre toda la corteza de los árboles, en la cáscara de los frutos y semillas y en las pepas. Y bueno, se acabó, jóvenes, se acabó la clasecita.